Damián miraba el fuego desde la loma, junto a su hermana Nora. El humo subía en espirales lentas, como si le costara trabajo irse. Abajo, en el corazón del campamento, la pira devoraba los restos de su antigua vida. Una camisa remendada por su madre, una foto quemándose lentamente, con los rostros deformados por las llamas. Las cenizas no se quedaron. El viento también las llevó hacia las colinas. Algunas cayeron sobre las ropas del grupo. Nadie se molestó en sacudirlas. Algunos lloraban. Sus lágrimas resbalaban entre pequeños surcos rojos al costado de sus ojos. La mayoría simplemente miraba en silencio. Este era su entierro, su pira funeraria. O al menos eso parecía. Entre las figuras pequeñas, con guantes y máscaras, pudo distinguir a su tío, que en ningún momento se dio vuelta para verlos. La mujer que había llegado al alba estaba con ellos. No llevaba máscara. Caminaba entre el grupo como si el virus no existiera. Eso y la armadura bajo su abrigo abierto la delataban. No había dicho ni una palabra. No hacía falta ninguna. Todos sabían por qué estaba ahí, lo que pasaría luego. Damián volvió a mirar a la mujer, que ahora estaba inmóvil al costado del grupo. La mayoría bajaba la vista cuando ella estaba cerca, sin querer aceptar su destino. Al menos les había dado la gracia de un momento de silencio para procesar su duelo, antes de que la marcha comenzara, antes de que su antigua vida terminara. Quizás ella también había pasado por esto una vez. Los ojos de Damián resbalaron siguiendo su rifle. La calavera roja sobre su armadura estaba mellada por pequeñas marcas, las de 1000 batallas, de 1000 mundos, donde la paz y el hogar son recuerdos distantes. Ella habría estado mirando a su familia desde lejos, si tuvo suerte. Damián sabía de otras aldeas donde los padres perseguían a sus propios hijos con armas en las manos. En los bordes del desierto, demasiado lejos de los cuarteles y de la cura. Era mejor dejarlos morir vagando entre las dunas. Al menos así podían enterrarlos. «No vamos a volver nunca», dijo Nora. Tenía 13 años, pero hablaba como si tuviera 80. No lo miró cuando lo dijo. Damián asintió sin responder. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que si abría la boca, algo se rompería. Esa mañana parecía haber pasado hace una eternidad. Se había despertado, empapado en sudor, con el corazón desbocado y una sensación de terror frío atrapada entre las costillas. Soñó con su madre, en un hospital lleno de llamas. La vio mirarlo, con la boca abierta, pero sin sonido. Podía sentir la fiebre en el fondo de su garganta, liviana pero presente. Se había levantado a ciegas. Faltaban horas para el amanecer. Se miró al espejo, o lo que quedaba de uno, en la penumbra anaranjada de la vela. Su reflejo estaba partido en 4 trozos. En cada uno, los mismos ojos. Sintió un miedo nuevo. No el miedo útil. El de la adrenalina que empuja y activa las piernas. Otro. Uno que se enrosca dentro y no sale. Un miedo callado y largo, creciendo dentro de su pecho, robándole lentamente la respiración, llenando su cuerpo con la sensación de estar muriendo. Y sí, estaba muriendo. Las marcas rojas, finas como heridas de insecto, trazaban caminos torcidos en sus brazos y pecho, y alrededor de sus ojos. Líneas diminutas, casi invisibles, pero más definitivas que un disparo al pecho. No lloró, tampoco gritó, solo se quedó mirando. Le quedaba una semana como mucho, a menos que eligiera la guerra. Pelear por su vida, en un campo de batalla, a años luz de distancia,
luchando desesperadamente contra un enemigo que nadie comprendía. O morir en concordia, quizás por la plaga, quizás por sus propias manos, probablemente a manos de sus propios vecinos aterrados. Sabía lo que haría. Todos lo sabían. Una vez, años atrás, su tío le había mostrado un cadáver en la carretera. No era como las víctimas de los bandidos. Este todavía llevaba su ropa consigo. Si alguien lo había visto, no se había atrevido a tocarlo. Había marcas rojas en sus manos. Damián no podía recordar su rostro, pero sí sus pies deshechos, un rastro de huellas ensangrentadas que seguían al cuerpo por la carretera abandonada. Sea de donde fuera, había corrido durante días. La aldea más cercana, en esa dirección, estaba a 10 días. Debió haber corrido todo el camino, día y noche, sin detenerse. Solo paró cuando su cuerpo no pudo más. Había muerto antes de llegar al puerto estelar. No tenía ninguna chance, pero lo había intentado de todas formas. «No hay nada allá afuera», dijo su tío mientras miraban prenderle fuego al cuerpo. Solo muerte y desierto. El grito de Nora en la otra habitación lo había sacado de sus pensamientos. Finalmente la mujer avanzó hacia el frente del grupo, entre ellos y la pira. No pidió permiso. Se quedó ahí como si la tierra fuera suya. Y quizá lo era. Algunos adultos más abajo la notaron, y rápidamente todos se dieron vuelta a verlos por última vez. Los sobrinos de Damián estaban allí, en los brazos de su tía, que no se atrevía a mirarlos. Desde esta distancia no podía decir si estaban llorando. «Mi nombre es Primera Teniente Lucía Vázquez. Ustedes ya no pertenecen aquí», dijo la mujer sin rodeos, con los brazos cruzados. «Pero tampoco son soldados. No son nada. Y nadie va a venir a ayudarlos. Si quieren vivir hasta la semana que viene, síganme». Nadie respondió. El grupo de jóvenes, 13, 14, tal vez 15 años en promediola, miraba con una mezcla de miedo y hambre. Hambre de dirección, de un lugar a donde ir. «Son 5 días hasta la guarnición», continuó. «Vamos a caminar también de noche. Mientras más esperemos, más avanza la infección y más débiles van a estar. Lleven solo agua, nada más. No necesito héroes. Si nos atacan, tírense al suelo y no se muevan. No espero que peleen. Solo que respiren hasta llegar. Si no pueden continuar, vamos a dejarlos atrás». Dicho eso, se dio vuelta y comenzó a caminar. El Sintex la siguió como un perro sin dueño. Uno de los chicos, Rubén, el más alto del grupo, hijo de un chatarrerola, alcanzó y le preguntó, casi en susurros: ¿Usted también se infectó? ¿Caminó como nosotros?» La mujer apenas giró la cabeza. «Apúrense». Eso fue todo. Ninguna promesa, ningún consuelo. Y aún así la siguieron, porque no tenían nadie más a quien seguir. Damián recogió sus cosas. Una mochila remendada con algo de comida, un recipiente con agua para él y su hermana, y un cuchillo viejo pero muy afilado. Sabía que quizás tendría que correr. No tenía miedo, estaba furioso. Su hermana estaba enferma. No debería. Los niños no se infectaban, ni los ancianos. Solo los que podían pelear, solo los que servían. 12 jóvenes más se habían despertado con las marcas. No había nadie enfermo cerca. Ningún mercader había dicho nada de una epidemia en alguno de los otros pueblos. No habían visto a ningún infectado en meses. La muerte roja no viaja sola. Alguien la trae. La gente de los pueblos siempre es desconfiada de extraños. Tal vez por eso todos los mercaderes son hombres viejos. Se cubren para evitar el sol y las tormentas de arena, pero siempre dejan al descubierto su barba gris para que todos la vean. Su tío le había contado una leyenda de la vieja tierra, de un comerciante que llegaba con las tormentas de nieve para traer regalos a los niños que se portaban bien y llevarse en su saco a los que se portaban mal. Sabía que los varones del sur a veces luchaban guerras, no la gran guerra, sus propias, estúpidas guerras en los bordes del mar de arena. Usaban la muerte roja como arma y a veces también como herramienta de reclutamiento, igual que la legión.
Los varones no tenían la cura, nadie en Concordia tiene la cura, pero tenían naves y aerodeslizadores. Si estás infectado a más de una semana de viaje del puerto y no tienes un vehículo, estás muerto. A veces cumplían su palabra y llevaban a los jóvenes al puerto cuando la batalla había sido ganada. Muchas veces no se molestaban. Alguna gente decía que era la Legión, que rociaban el patógeno de noche usando drones, como una lluvia invisible sobre los pueblos. Otros decían que era castigo divino o suerte. Asentamientos enteros habían desaparecido. Luego del invierno, cuando los mercaderes volvían a los caminos, algunos pueblos aparecían desiertos, habitados solo por niños ferales. A veces uno podía ver a los huérfanos siguiendo a las caravanas por los caminos. Vivir cerca del puerto y la guarnición daba seguridad, pero también significaba que estabas más cerca de la carretera. En otro tiempo, camiones aerodeslizadores habían atascado la carretera, moviendo mercancía traída de otros mundos, cuando Concordia todavía era un mundo verde. Ahora solo los transportes de la Legión y los infectados la usaban, y también los bandidos. Teníamos que evitar los pueblos que estaban cerca de la carretera, aunque estuviéramos con un soldado. La gente simplemente dispara a los extraños desde lejos. Damián había querido abrazar a sus primos antes de partir. Eran jóvenes, demasiado para tener que estar asustados del virus, pero no lo hizo. Si los vecinos lo vieran, quizás tratarían de quemar la casa por la noche. Lo había visto antes. No valía la pena el riesgo. ¿Crees que duele?, preguntó Nora de pronto. Damián no respondió. Sabía a qué se refería. Hubo una época en la que docenas de naves provenientes de toda la galaxia pasaban por Concordia. Ahora, quizás una fragata de la Legión pasa una vez por mes. No hay cura para la muerte roja en este mundo, hasta donde Damián sabe. Los reclutas solo reciben la cura cuando ya están en camino hacia el frente. Para eso estaban las cámaras de conservación. Ella insistió. ¿Sentís algo cuando te desecan? Damián negó con la cabeza. Number. Y luego, después de una pausa, supongo que al principio sí, pero después, ya estás inconsciente. Nora caminó junto a él, con los brazos cruzados, sin decir nada. En la carretera, las sombras de los jóvenes crecían mientras el día envejecía. Una luz pálida, vieja, como de lámpara moribunda, bañaba lo que quedaba del mundo. La tierra había perdido la memoria del verde y solo recordaba el gris del polvo y las piedras. Arriba, algunas estrellas comenzaban a arder, como un fuego distante. El Syntex se plegó sobre sí mismo, haciendo un ruido raro entre la carne y el metal, como si alguien estuviera arrastrando huesos sobre chatarra. Una criatura mutada, imposible. Mitad músculo artificial, mitad máquina de combate. Sus ojos eran cámaras, pero parpadeaban. Sus patas no tenían forma regular, sino que se adaptaban al terreno, cambiando de ángulo con cada paso, como si adivinara por dónde pisar antes de tocar el suelo. Ahora estaba inmóvil, conservando energía. Esa noche, acamparon en un antiguo silo, lo suficientemente alejado de la carretera para estar seguros. La estructura estaba corroída, pero aún ofrecía algo de protección contra el viento. Nadie durmió bien. El suelo vibraba, de vez en cuando, como si el mundo respirara por debajo. Damián no sabía si eran sus nervios o algo real. Temblaba un poco, pero no por frío. Lucía hizo guardia. Sentada sobre una roca, sin moverse, con el rifle cruzado sobre las piernas. No miraba al cielo, ni a la tierra, solo a la oscuridad. Nora dormía, o al menos eso parecía. Se había encogido junto a la pared del silo, como una criatura asustada. Envuelta en lo que quedaba de su abrigo, los ojos cerrados con fuerza, como si soñar fuera un esfuerzo. Damián la miraba desde su rincón, en silencio. El resto del grupo ya se había rendido al sueño. Algunos roncaban suavemente, otros se movían con espasmos de fiebre o dolor. Aunque había caminado todo el día y parte de la noche, Damián no sentía cansancio, ni en las piernas, ni en el pecho.
Sentía el cuerpo como una máquina vieja que por alguna razón todavía funcionaba, y eso lo inquietaba un poco. Miró a su hermana otra vez. Pensó en lo que les esperaba. Si tenían suerte, una suerte ruin, torcida, serían llevados a una cámara de conservación. La palabra no sonaba para nada como una instalación médica, más como un depósito de comida. No estaba tan lejos. Primero, te inyectan con un suero espeso, como alquitrán. Adormece los órganos, hace que tu cuerpo se apague lentamente, como un fuego al que se le corta el oxígeno. Después, te llevan a las cámaras de desecación. Grandes como hangares, frías y oscuras, llenas de cuerpos dispuestos en filas. Una vez allí, te colocan en un marco metálico y te insertan tubos por las venas, la boca, los ojos. El proceso extrae cada gota de agua de tu interior. Cada célula, cada tejido, cada órgano es reducido a su esqueleto funcional. No estás muerto, pero tampoco estás vivo. Quedas allí, encogido, acartonado, con la piel pegada a los huesos y los ojos sellados. Cuando estás listo, te envuelven en una membrana plástica que se amolda a tu nueva forma como una mortaja industrial, y luego te doblan. Sí, te doblan, como quien empaqueta una prenda vieja en una maleta, para ahorrar espacio, porque el espacio es caro. En ese estado, podés durar décadas, siglos, una momia, esperando que a alguien, en algún mundo en guerra, le haga falta tu cuerpo. A diferencia de las cápsulas criogénicas, ya obsoletas, costosas y frágiles, el proceso de desecación militar no necesita energía para mantenerte. Solo oscuridad, silencio y un lugar seco. En los búnkeres de reclutamiento, como el que existía en Concordia, los reclutas desecados son almacenados en hangares subterráneos, apiados uno sobre otro como fardos humanos, con etiquetas pegadas en los pies. Nombre, edad, función. Nada más. A veces, una nave pasaba por el puerto, una fragata o una lanzadera. Recolectaban a los preservados y los rehidrataban en algún campo de entrenamiento cerca del frente. Un proceso igual de brutal, en reversa, el cuerpo inflándose como una fruta podrida vuelta a llenar de jugo. Algunos no despertaban nunca, otros sí. A veces. Ninguna nave pasaba. La guerra cambiaba de dirección, el frente se movía, y los mundos se volvían irrelevantes, demasiado alejados para justificar el viaje. Mundos enteros, con almacenes llenos de cuerpos desecados, sellados, etiquetados y abandonados para siempre. Como un panal de abejas muertas. A veces, por falta de espacio, la legión los devolvía a los pueblos con sus familias, o se los daban a los varones para custodiarlos a cambio de raciones. Damián había visto a una mujer cargando a su hijo deshidratado en la espalda. Al principio creyó que la mujer había estado robando tumbas, y ahora pensaba en Nora. Miró su pecho frágil, subiendo y bajando con dificultad. Ella apenas era una niña. Sus músculos no eran todavía fuertes, no como él. Si llegaban a la guarnición, lo primero que harían sería evaluarlos. Los soldados los pondrían en un escáner y analizarían todo: densidad ósea, capacidad pulmonar, músculos, corazón. Las probabilidades no estaban de su lado. Si no pasaba el examen, la dejarían morir. Quizás le darían el lujo de regresar a su aldea antes de que la fiebre la consumiera. Quizás no. Si pasara, la desecarían junto con él. Pero eso no significaba que volvería a verla. Los soldados eran asignados al frente por su tipo corporal. Era una cuestión de necesidad y recursos. Las mujeres menudas servían mejor en lunas sin atmósfera, donde la comida y el oxígeno eran escasos. Los hombres fornidos, como él, eran enviados a mundos de alta gravedad, donde se necesitaban huesos anchos y pulmones grandes. La posibilidad de que terminaran sirviendo en el mismo planeta o en la misma década eran tan remotas como la lluvia en Concordia. La idea le revolvía el estómago más que el hambre.
En un par de días quizás vería a Nora doblada dentro de un envoltorio de plástico, con la espalda curvada y las manos cruzadas como una virgen de museo. Ese sería el último recuerdo que tendría de ella. No lloró. Ya no tenía agua suficiente en el cuerpo después de la marcha. Pronto no tendría ninguna. Solo cerró los ojos. En ese acto, el cuerpo, por fin, pareció recordar que era de carne y no de piedra. Nora seguía respirando junto a él, y por un instante su mente se dejó caer en la penumbra del sueño. 1000 años atrás, cuando la humanidad aún conservaba su cuna, y las ciudades todavía se alzaban sobre cimientos seguros, la Federación decidió que el tiempo de mirar hacia adentro había terminado. Los motores de salto acababan de abrir puertas que hasta entonces solo existían en los sueños, y el universo no iba a esperarlos. El cosmos resultó ser un lugar mucho más desolado y desafiante de lo que la humanidad había esperado. Los mundos capaces de soportar vida compleja eran pocos y muy alejados. En cuestión de décadas, las industrias de la Tierra se reorganizaron para servir a un único propósito: colonizar. Cientos de mundos fueron identificados como potencialmente habitables, y los recursos de una civilización entera se volcaron a conquistar el vacío. Las arcas fueron el proyecto emblema de aquella era. Naves titánicas, totalmente autónomas, llevaban consigo bancos genéticos con todo organismo conocido, además de una vasta colección de nuevas especies creadas en el siglo anterior, durante la era de oro de la ingeniería genética. Cada arca albergaba miles de cámaras de clonación, laboratorios genéticos y de terraformación, fábricas y enjambres de drones capaces de operar en cualquier entorno. La estrategia era simple. Las arcas viajarían en oleadas, cada una apuntando a una región galáctica diferente. Las primeras unidades debían encontrar mundos muertos, desprovistos de vida compleja, pero con condiciones suficientes para transformarse. Si el planeta era demasiado frío, detonarían bombas termonucleares en los polos para liberar gases y aumentar la temperatura global. Si estaba seco, los drones arrastrarían cometas de hielo desde los confines del sistema, para hacerlos chocar contra la superficie hasta formar océanos. Si era inestable, los motores gravitacionales moverían lentamente el planeta a una órbita más favorable. Luego venía la siembra biológica. Se liberaban bacterias extremófilas, diseñadas para modificar el entorno químico y preparar el suelo. En menos de 2 siglos, se esperaba tener una atmósfera respirable, una capa vegetal básica, e incluso algunos herbívoros adaptados, todo sin necesidad de intervención humana. Una vez que la biosfera alcanzaba niveles mínimos de estabilidad, se enviaban colonos humanos. Así, varios mundos florecieron, y en 200 años ya existían más de 100 colonias habitables. La Federación celebraba cada éxito como una nueva era dorada. Los mundos fértiles comenzaban a generar sus propias arcas y a expandirse aún más. Se hablaba de un imperio humano galáctico, pero no todos los intentos salían bien. En algunos planetas, el equilibrio químico era imposible de mantener. Otros desarrollaban ecosistemas impredecibles, microorganismos mutados que devoraban la flora diseñada, microclimas que colapsaban por cambios atmosféricos mal calculados, o estrellas con ciclos violentos que deshacían siglos de trabajo en una sola llamarada solar. A pesar de todo, el avance era sostenido. Cada fallo trajo nuevas lecciones, y la humanidad hizo del universo su nueva frontera. Esa fue la época donde planetas como Concordia florecieron, un cinturón de mundos dorados en el borde del disco galáctico. Pero cada día ese sueño estaba más cerca de terminar. Al principio, fueron incidentes aislados, 1 o 2 naves de colonos que no llegaban a su destino, nuevas colonias que no respondían a las señales automáticas. Por un tiempo la Federación asumió fallos técnicos. Las distancias eran colosales y los motores de salto y sistemas de comunicación eran todavía imperfectos.
Con el paso de las décadas, las desapariciones fueron absorbidas por el imaginario colectivo como un riesgo más del viaje interestelar, un costo asumido por la promesa de expansión. La Federación, debilitada por la burocracia y el exceso de confianza, reaccionó con su reflejo habitual: negar la evidencia, ignorar los patrones y seguir adelante, creando más arcas, expandiendo las rutas comerciales, movilizando más colonos. Pero luego comenzaron a desaparecer las propias arcas. Durante un tiempo, los registros indicaban fallos técnicos o trayectorias inconclusas. Las autoridades civiles insistían en tratar los incidentes como accidentes de navegación, errores de cálculo o problemas en los motores de salto. Nadie quería imaginar otra posibilidad: que las arcas, el símbolo del poder humano, la herramienta más costosa jamás fabricada por la especie, fueran ahora blanco de una inteligencia hostil. Pero entonces una nave volvió. Estaba dañada, apenas funcional, cubierta de cicatrices por impactos de proyectiles de origen desconocido. Toda la tripulación había muerto. La caja negra mostraba imágenes desordenadas, un salto al hiperespacio interrumpido por un ataque repentino, proyectiles que surgían desde puntos sin coordenadas claras, sin señales, sin advertencia. Se trataba de la primera confirmación de que alguien o algo estaba atacando a las naves humanas en tránsito. Durante los años siguientes, el conflicto fue difuso, casi teórico. Escaramuzas en regiones del espacio, donde las leyes de la física se volvían ambiguas. El hiperespacio, una dimensión compuesta de múltiples pliegues espaciotemporales, resultaba un campo de batalla imposible para los sentidos humanos o los sensores de las máquinas. No había forma de predecir ataques, ni de rastrear sus orígenes. Las computadoras fallaban. Las inteligencias artificiales no eran más útiles que los instintos humanos. Algunas naves saltaban y simplemente no llegaban a su destino. El alto mando advirtió que no se trataba de accidentes ni fenómenos naturales. Todo indicaba un patrón, un propósito, un diseño estratégico. Y sin embargo, los gobiernos civiles de la Federación se negaron a admitirlo. Algunos científicos hablaban de partículas exóticas, otros de interferencias gravitacionales o zonas de espacio corrupto. Muchos defendían que no había evidencia suficiente para declarar un estado de guerra. Se trataba de casos aislados, repetían, de anomalías estadísticas. Nadie quería enfrentar el pánico de anunciar que no estaban solos, y menos aún que había un enemigo activo, invisible y letal. La mayoría de las desapariciones se concentraban cerca del borde galáctico, una región poco explorada, alejada de las rutas principales. Algunos teóricos comenzaron a hablar de una fuerza más allá del espacio conocido, de una inteligencia no humana que operaba desde el vacío intergaláctico. Eran ideas descartadas por la comunidad científica oficial. Nadie quería hablar de eso, no en público. Y sin embargo, las pérdidas continuaban. Se construyeron nuevas arcas, las naves se reforzaron con blindajes, las naves de colonos se hicieron más ágiles y pequeñas, intentando mejorar las chances en un juego de números. Se intentó proteger las rutas con escoltas, pero todo fue en vano. Las cifras eran claras: 1 de cada 10 naves no regresaba. Los recursos comenzaban a escasear en las colonias más alejadas. El comercio interestelar sufrió. Las colonias más jóvenes quedaron aisladas y las más débiles empezaron a colapsar. El alto mando insistió. Esto era una guerra de desgaste, diseñada para destruir la logística, para cortar las líneas de suministros y debilitar a la civilización desde sus bordes hasta el corazón. La historia lo había visto antes. Los viejos imperios no caen por el golpe directo, sino por el corte lento y progresivo de sus arterias. Pero la política, como siempre, llegó tarde, sorda ante la evidencia.
Mientras los mundos en el núcleo galáctico discutían informes, la realidad los sobrepasaba. Los ataques se intensificaron. Fue entonces cuando los mundos coloniales comenzaron a romper contacto, no uno o dos, sino decenas, uno tras otro, todos en la misma región al borde de la galaxia. Las estaciones orbitales enmudecieron. Las señales automáticas cesaron. La Federación respondió con lentitud, pero finalmente envió patrullas y naves de reconocimiento. Lo que encontraron no dejaba lugar a dudas. Planetas enteros reducidos a páramos carbonizados. Grandes cráteres aún humeantes, donde antes se habían levantado ciudades y puertos. Superficies barridas con violencia orbital y sin señal de vida. Las estaciones espaciales arrancadas de su órbita o desintegradas. Ningún sobreviviente, ninguna caja negra, solo silencio. Y luego fue el turno de Volcrín. Un planeta astillero con una guarnición establecida, personal militar entrenado y 4 fragatas estelares en servicio. Estaba destinado a convertirse en un bastión defensivo en esa región del espacio. Su ubicación lo hacía ideal para el mantenimiento de flotas y el almacenamiento de material estratégico. Era considerado seguro. El enemigo no pensaba lo mismo. El ataque comenzó sin advertencia. Una lluvia de meteoritos, manipulados con precisión, cayó sobre los astilleros orbitales, los depósitos de municiones y los anillos de tránsito. La ofensiva fue tan rápida que la superficie del planeta no tuvo oportunidad de activar protocolos de defensa. Las fragatas, por suerte, estaban en el borde exterior del sistema, realizando ejercicios tácticos. De no haber sido así, habrían sido destruidas en el primer impacto. Fue la primera vez que el enemigo mostró su rostro. 2 arcas capturadas entraron al sistema, naves diseñadas para sembrar vida, ahora convertidas en fortalezas de guerra. Las fragatas atacaron de inmediato con láseres de alta energía, pero el blindaje original de las arcas había sido cubierto por metros de una capa de material reflectante. Estudios posteriores sobre los restos en órbita mostraron que se trataba de una estructura similar a un coral, capaz de disipar calor y absorber grandes cantidades de energía. El nuevo blindaje parecía ser un depósito biológico, creado por microorganismos modificados genéticamente dentro de las arcas, capaces de crecer sobre el casco y sobrevivir al espacio. Sin otra opción, las fragatas tuvieron que avanzar para usar sus armas cinéticas, poniéndose en rango del enemigo. Las arcas no tenían armas convencionales, pero eso no significaba que fueran inofensivas. Habían sido diseñadas con equipos de terraformación de potencia descomunal, generadores gravitacionales, taladros orbitales, drones de minería autónoma con capacidad para cortar planchas de roca planetaria. Todo eso, ahora reconfigurado como armamento ofensivo. Las bolas de cañón, como le llamaba la Armada a los proyectiles de metal sólido, acelerados a velocidad relativista, pudieron penetrar a duras penas el blindaje de las arcas. En ese momento, las naves de la Federación se encontraron con una nueva sorpresa. Los microorganismos parecían capaces de adaptarse a las condiciones de combate, reparando daños sobre el casco en tiempo real como una armadura viviente. 2 de las fragatas fueron eliminadas casi al instante. Drones de minería, equipados con cargas nucleares, se habían ocultado en los restos de los astilleros orbitales y esperaron hasta el momento oportuno para detonar en maniobras suicidas. No fueron detectados por las baterías antimisiles. Sus cuerpos estaban recubiertos por un material orgánico negro, capaz de absorber las señales de radar y enmascarar su firma térmica. Un camuflaje perfecto para la guerra en el espacio. Las 2 fragatas restantes, bajo el mando del capitán Llopis, ejecutaron una maniobra de flanqueo, coordinándose con las baterías terrestres de la guarnición. Los cañones de pulso lanzaron múltiples salvas contra una de las arcas, mientras las fragatas usaban toda su potencia de fuego en un solo ataque concentrado. Finalmente, una de las naves enemigas fue derribada,
pero fue una victoria amarga. El arca herida cayó sobre el planeta. Cuando rompió la atmósfera, la fricción y la masa generaron un impacto equivalente a cientos de ojivas. Un continente entero fue arrasado cuando la explosión fundió el suelo en vidrio. Y la fuerza del golpe levantó la furia de los mares con tsunamis de kilómetros de altura, convirtiendo las ciudades costeras en escombros. La otra nave, al ver la destrucción total del teatro de combate, se retiró al hiperespacio, dejando tras de sí enjambres de drones que continuaron hostigando a las fragatas restantes por semanas. La Armada creyó que Vol'Kryn había resistido, hasta que perdió el contacto con la guarnición. Las comunicaciones se interrumpieron de forma abrupta. Cuando las tropas descendieron desde las fragatas para investigar, encontraron solo ruinas y muerte. Los edificios estaban reducidos a escombros, las defensas automáticas destruidas, y los cadáveres del personal militar mostraban señales de haber sido atacados por fuerza bruta, no armas. Pero lo peor vino después, porque los atacantes aún estaban allí. La fuerza de asalto fue masacrada, no por alienígenas, sino por humanos, o algo que alguna vez había sido humano. Las naves desaparecidas no habían sido destruidas, habían sido capturadas. Las tripulaciones no habían muerto, habían sido transformadas, utilizadas como materia prima para armas biológicas. Sus cuerpos mostraban una musculatura hipertrofiada, piel endurecida, como placas cerámicas, dientes reemplazados por estructuras óseas, más densas que el titanio. No se comunicaban, no se detenían, no mostraban miedo ni estrategia. Solo avanzaban como un enjambre, desmembrando todo a su paso. Vol'Kryn cayó, y el enemigo fue finalmente comprendido. Las arcas robadas eran ahora fábricas de guerra. En los meses siguientes, comenzaron a aparecer en otros cielos. Incluso, planetas que no eran blancos estratégicos sufrieron ataques con bombardeos de asteroides. Cubiertos con material refractario, a menudo eran invisibles hasta que estaban demasiado cerca. Cuando el enemigo no usaba rocas, tenía a su disposición una variedad de armas biológicas. Las cámaras de clonación y laboratorios dentro de las arcas producían nuevos virus en escala industrial, plagas dirigidas a los colonos y sus mundos por igual, capaces de destruir cuerpos y ecosistemas. La gente moría tosiendo sangre o devorada por hambrunas. Las biosferas colapsaban, mientras la capa verde de los mundos era barrida. Y los últimos hombres en morir por hambre o enfermedad eran los primeros en sofocarse. Mundos enteros que supieron ser oasis, ahora volvían a ser las rocas yermas, incapaces de contener vida, que alguna vez fueron. La Armada de la Federación resistió ferozmente el avance del enemigo, que acometía sin descanso. Finalmente las arcas llegaron a la Tierra. El ataque fue masivo, coordinado. Cientos de naves infectadas y drones de guerra oscurecieron el cielo. La defensa orbital resistió con todo su arsenal. El sistema solar entero fue convertido en un campo de batalla. Durante días, pareció que la batalla podía ganarse, hasta que las últimas arcas aparecieron. No eran como las demás, no tenían lanzaderas ni drones, no tenían necesidad, porque no eran flotas, eran proyectiles dirigidos con precisión asesina. Sus cascos estaban cubiertos por cientos de metros de material orgánico endurecido. Sus sistemas de propulsión fueron redirigidos a una sola tarea: acelerar. Avanzaron sin detenerse, ignorando las defensas, ignorando la lógica. Y cuando cruzaron la última línea orbital, se estrellaron directamente contra la Tierra a velocidad relativista. El planeta estalló. Los mares fueron hervidos al instante. La atmósfera fue arrancada de cuajo. La corteza se fundió en un océano de fuego. En menos de un minuto, la cuna de la humanidad se convirtió en una estrella muerta, rodeada por un anillo de roca incandescente. Ese día la Federación dejó de existir. El alto mando militar
asumió el control absoluto. Los restos del gobierno civil fueron disueltos o absorbidos. Todas las industrias fueron reorientadas a la guerra. Las últimas arcas leales, que aún sembraban vida en sistemas exteriores, fueron forzadas a estrellarse contra los mundos que estaban construyendo. O el fuego de las estrellas. Ninguna otra herramienta de guerra sería permitida al enemigo. Ninguna semilla sembrada por la tierra volvería a germinar en mundos lejanos. La Legión nació de esa rabia, y con ella, el nuevo credo, la supervivencia a cualquier costo. Todos los viajes civiles fueron cancelados. Millones de refugiados quedaron varados en mundos sin recursos, condenados por la distancia. El alto mando no envió ayuda. Las decisiones ya no se tomaban por compasión, sino por eficiencia táctica. Las nuevas naves de guerra llevaban sistemas de autodestrucción integrados. Cualquier soldado capturado debía ser eliminado antes de caer en manos del enemigo. En la locura de esos tiempos apareció la muerte roja. Nadie sabe exactamente de dónde vino. Si fue obra del enemigo o una plaga que surgió del hacinamiento. Algunos dicen que fue creada por la Legión como un método brutal de reclutamiento entre una población asustada y desmoralizada. Como el cólera en las guerras del pasado, la muerte roja encontró un terreno fértil en el caos de la guerra. Y como toda fuerza que no puede ser controlada, fue utilizada. El hospital donde trabajaban los padres de Damián fue saturado por los pacientes que llegaban infectados por la plaga. Después de un tiempo todo se volvió más improvisado. Cuando el hospital finalmente colapsó y las carpas comenzaron a levantarse en el barro, entre cuerpos cubiertos por lonas, el ataque sobre Concordia no fue grande. No hubo una flota, solo una escaramuza con drones de minería y meteoritos redirigidos desde el anillo alrededor del planeta. Todo era parte de una estrategia de dispersión destinada a fragmentar las líneas de defensa y forzar a la Armada a estirarse demasiado. Aún así, fue suficiente. El impacto principal cayó en el hemisferio opuesto, dejando un continente entero convertido en cenizas. Del otro lado, llovieron rocas ardientes, mientras la atmósfera se oscureció. El sol desapareció por 2 años, tras una cortina de polvo. Y lo poco que quedaba de la agricultura murió asfixiado en cuestión de meses. El hambre barrió lo que quedaba de la Federación en este mundo. La Legión había cerrado todos los corredores para la evacuación civil. Nadie que no tuviera un número de serie o un implante militar podía subir a una nave. Los que quedaron en tierra se dividieron en 2 bandos, los que murieron rápido y los que aprendieron a matar para no hacerlo. Su padre murió en un asalto. Su madre no tardó en seguirlo. Cayó enferma en un campamento, en una epidemia de cólera. Damián y Nora sobrevivieron gracias a sus tíos, que los llevaron en la espalda mientras cruzaban las rutas abandonadas. Su tío las había llamado las marchas del hambre. Cientos de personas vagando por el desierto sin rumbo ni comida. Los que caían vencidos eran rápidamente devorados por los demás. Todas las ciudades habían quedado vacías, incapaces de mantener a sus habitantes. Solo en los rincones más alejados, pequeños asentamientos y aldeas pudieron aferrarse a la vida. Los ricos y poderosos, aquellos que controlaban los pocos recursos que aún quedaban, se convirtieron en bárbaros que reinaban con brutalidad absoluta. Así nacieron los varones, que controlan con puño de hierro la desolación de Concordia. La carretera seguía extendiéndose como una costra partida sobre la piel seca del mundo. Damián la conocía de memoria. En otros tiempos, cuando aún quedaba algo de civilización, había visto vehículos levitando sobre esa misma superficie. Eran transportes blindados de carga, médicos, patrullas de la milicia colonial. Ahora no quedaba nada de eso. Solo tierra apisonada, restos de goma derretida y los esqueletos oxidados de quienes habían intentado huir por esa misma vía sin llegar a ninguna parte. Avanzaban en fila
sin hablar demasiado. Nora caminaba detrás de él, con pasos cortos, la vista baja y los brazos cruzados sobre el pecho. Alguien intentó hacerle conversación. Un chico de su edad, con una venda sucia en la muñeca y una voz demasiado ligera para el mundo en que vivían. Hablaban en susurros, como si temieran molestar a los muertos que dormían bajo el polvo. Damián no los escuchaba. Su mente estaba en otro lado. Detrás de ellos, el grupo iba deshaciéndose en silencio. Algunos tosían, otros se tambaleaban. El virus era una sombra, invisible, pero presente. Se sentía en el aire, en la sequedad de la boca, en la sensación de que algo dentro del pecho comenzaba a doler despacio, como una aguja que se retuerce. Damián se preguntaba cuánto tiempo tardarían en caer. Uno de los chicos se había despertado con fiebre esa mañana. Rubén y otro joven trataban de llevarlo. Seguían al grupo, pero a duras penas, atrasándose cada vez más. Pero había algo raro. Él no se sentía peor. Al contrario, caminaba mejor que nunca. Sus músculos estaban firmes. No le faltaba el aliento. No tenía fiebre. El grupo llegó al borde de una de las viejas ciudades, ahora abandonada y en ruinas. Lucía sacó su rifle de la montura del Syntex. Todos entendieron al instante. Rápidamente las voces se apagaron. Damián sacó su cuchillo y le dijo a su hermana que lo siguiera de cerca y se quedara detrás de él. Habían restos de un fuego todavía humeando dentro de uno de los edificios. Alguien acababa de irse. En algunas partes, el camino estaba parcialmente bloqueado por restos de vehículos, como si alguien hubiera intentado hacer una empalizada. Pero eso era vieja historia, de la época de los disturbios, quizás una vieja guerra entre los varones. A veces los mercaderes vienen a las ruinas con los huérfanos, a desenterrar cualquier cosa que sea valiosa. Algunos edificios todavía tenían marcas de pintura roja en sus paredes, difíciles de leer. No entrar, infectados dentro, no hay comida. Los cuerpos de los infectados se habían vuelto polvo hacía décadas, pero la gente todavía trataba de evitar las zonas rojas, todos menos los mercaderes y los bandidos. Era peligroso, pero el desvío tomaría demasiado tiempo, y eso era algo que ninguno de ellos tenía. Lucía se colocó detrás de un muro, arrodillándose y levantando su puño en silencio. Todos se apresuraron a buscar refugio. Estuvieron inmóviles por un momento, mientras la teniente movía la mira de su rifle entre los edificios. «Mira térmica», dijo el chico detrás de Damián. Después de un momento, Lucía se levantó y dijo: «Despejado». Damián sujetó a su hermana un momento más antes de levantarse de nuevo. Más adelante había un hombre muerto en medio de la carretera. Solo llevaba puesto un harapo alrededor de su cintura. Le habían disparado al menos una docena de veces. Pecho, estómago, piernas. Quienquiera que haya hecho esto no había tomado ninguna chance. Lucía se agachó sobre el cuerpo, puso sus dedos sobre los agujeros de bala y después lo dio vuelta. El cadáver era de un hombre viejo, un mercader. Luego empezó a mirar hacia arriba, a las terrazas de los edificios. De repente parecía muy nerviosa. Nos dijo que nos separáramos en grupos y mantuviéramos nuestra distancia. Íbamos a tomar otra ruta entre los callejones. Nos advirtió también que tuviéramos cuidado donde pisábamos. Traten de evitar pisar escombros como chapas metálicas. Presten atención si ven cables en el camino. No recojan nada que encuentren tirado y no hagan ruido. Estaba asustada de que alguien hubiera minado el camino. El disparo llegó como el rugido de un trueno. El chico que hablaba con Nora se detuvo en seco y la mitad de su cabeza estalló en una nube roja. Su cuerpo colapsó sin un sonido, como una bolsa vacía. El grito de Nora fue lo siguiente que Damián escuchó. Después vino la lluvia de disparos. El Syntex cayó después. Una descarga de proyectiles de aguja perforó su cráneo blindado y lo arrojó al suelo con un sonido seco, como el derrumbe de una estatua hueca. La mujer no esperó.
Saltó sobre el cuerpo del animal, tomó el rifle de pulso y gritó una sola orden. ¡Al suelo! Los jóvenes se arrojaron al piso como hojas barridas por el viento. Algunos lo hicieron demasiado tarde. Otro cayó, el cuello abierto por un disparo invisible. La mujer disparaba desde detrás del cadáver del Sintex, con ráfagas controladas, precisas. El metal fundido iluminaba sus mejillas, pintándole el rostro de rojo y oro. Se movía como si ya hubiera vivido esa escena 1000 veces. Un cuerpo se estrelló contra el piso cerca de Damián, uno de los francotiradores. Los que quedaban vivos comenzaron a correr dentro de los edificios. Damián entró a lo que parecía un hotel derruido con su hermana y otros 2. Afuera los disparos seguían. Damián sintió que algo se movía a su espalda. No pensó, no razonó, solo giró y saltó. El hombre que venía por detrás llevaba un rifle corto. Ya lo tenía alzado, pero Damián lo interceptó con el peso completo de su cuerpo, empujándolo hacia el suelo. Su cuchillo, listo en su mano, dio contra la cara del atacante. No hubo grito, solo un ruido sordo, húmedo, quebrado. El arma cayó. El hombre se retorció, pero no retrocedió. Sacó de su cinturón una falcata ultrasónica, una cuchilla curva que vibraba con una frecuencia aguda, cortando más allá de su tamaño. Uno de los otros chicos huyó, pero no alcanzó a dar 10 pasos fuera del edificio antes de que una ráfaga lo abatiera. El otro chico se abalanzó contra él con un machete oxidado, mientras Damián cubría a su hermana. El hombre interceptó el golpe y con un giro de la falcata separó el brazo del cuerpo del muchacho. Otro golpe terminó por partirlo a la mitad. Damián se apresuró a tomar el rifle en el suelo, pero el hombre, adivinando su intención, lo derribó de una patada y luego soltó la falcata sobre él. El primer tajo falló por centímetros. El segundo le desgarró la chaqueta. Damián empujó su cuchillo con toda su fuerza, solo para ver cómo se partía en 2 contra el pecho del hombre. Estaba usando una armadura. Su hermana tiró un puñado de arena contra los ojos del atacante, tiempo suficiente para que Damián rodara por el piso. Estiró el brazo y alcanzó el rifle caído. No apuntó, no respiró, solo apretó el gatillo. El proyectil perforó el pecho del hombre como si fuera un saco de harina mojado. El cuerpo se sacudió, cayó de espaldas y no volvió a moverse. Damián no sintió alivio, solo calor, un temblor en las manos, una necesidad urgente de vomitar. Estuvo quieto un momento. Se dio cuenta de que ya no escuchaba más disparos afuera. Lucía lo encontró segundos después. Tenía el rostro cubierto de sudor, el cabello desordenado y los ojos bien abiertos. Lo miró por un largo momento, con sorpresa, como si recién ahora lo estuviera viendo por primera vez. «Quédate con el rifle», le dijo, «hasta que lleguemos al cuartel». Y por primera vez, él también se vio, no como un niño caminando por una carretera rota, sino como alguien que había matado y que podía volver a hacerlo. El cuartel apareció entre colinas bajas como una cicatriz hundida en la tierra. Nada en él tenía belleza, ni siquiera intención de tenerla. Un complejo gris, rodeado por un muro de 30 metros de altura, tan grueso que podría haber detenido una fragata estrellándose en picado. Torres de vigilancia, sensores en cada esquina, y drones que patrullaban con trayectorias perfectas, sin apuro, como bestias de acero que sabían que nadie podría desafiarlas. La carretera terminaba justo ante la puerta blindada, custodiada por soldados en armadura ligera. No eran reclutas. Se notaba por la forma en que sostenían las armas, como parte del cuerpo, no como herramientas. Rostros secos, sin edad. Algunos llevaban máscaras de filtración, otros no. En este lugar, la muerte roja no era un motivo de paranoia. Era una constante. A su alrededor, el paisaje había cambiado. Ya no era un desierto vacío.
Ahora había tiendas, almacenes y módulos portátiles anclados con placas de concreto. Un bazar de guerra, instalado justo fuera de las murallas, donde comerciantes vendían desde filtros de agua hasta piezas de armamento, pasando por comida seca, implantes médicos y objetos robados de campos de batalla lejanos. El aire olía a ozono, sudor y metal quemado. La mayoría de los civiles iban vestidos con trajes de protección completos, visores polarizados, filtros de carbono. Algunos llevaban insignias de casas comerciales del núcleo, gente rica, o al menos conectada. Otros eran veteranos. Se les notaba en el andar, en la forma en que ignoraban la presencia de soldados armados, y sobre todo, en el hecho de que no usaban ningún tipo de protección. Había viejos sentados en las esquinas, con la piel como cuero seco, vendiendo piezas de drones, armas rotas, chatarra. Ninguno llevaba máscara. No las necesitaban, o ya hacía tiempo que habían dejado de importarles. Pasaron junto a todo eso sin detenerse. La teniente iba al frente con el rifle cruzado en la espalda y el paso firme. No habló. No miró hacia los costados. Los 6 jóvenes que quedaban del grupo marchaban tras ella como una manada de perros enfermos, arrastrando los pies, en silencio, algunos apenas conscientes. Damián caminaba sin dificultad, con el rifle aún en su espalda. Había dormido poco, había comido aún menos, y sin embargo, no sentía hambre, no sentía agotamiento. La adrenalina del combate, pensó. Su hermana, en cambio, iba medio desmayada, los brazos colgando, la frente sudada. Una vez adentro, el mundo se volvió militar. Lucía tomó su arma antes de continuar. Bloques de concreto liso, iluminación blanca constante, marcadores digitales con instrucciones, zonas de acceso codificadas por colores, el ruido de generadores, el olor a aceite y desinfectante. El cuartel no era solo un centro de defensa, era también un punto de transferencia planetaria, porque justo en ese momento había una nave en el hangar. No era una fragata, era una lanzadera de tropas de mediano alcance con propulsores vectoriales y escudos atmosféricos. Estaba siendo cargada por drones industriales. Cajas selladas, algunas con símbolos biológicos, otras con marcas tácticas de la Legión. Al costado se veía un ascensor orbital que conectaba el planeta con una estación en órbita baja, anclada sobre una de las lunas. Allí llegaban las naves grandes, las que no podían aterrizar, fragatas, transportes de carga pesada y, en ocasiones, destructores. Lucía habló con un oficial, luego con un técnico. Nadie discutió con ella. Los hicieron esperar en una sala dividida por cristales blindados. Del otro lado, Damián vio algunos cuerpos, como momias, y su corazón se detuvo. Estaba agarrando a Nora fuerte sin darse cuenta, probablemente lastimándola, pero ella no dijo nada. Estaba también demasiado asustada. Los jóvenes fueron llamados uno por uno a un cuarto contiguo, donde los esperaba un escáner corporal, uno por uno. Cada uno desaparecía y no regresaba. Cuando llegó el turno de Nora, la mujer la detuvo con un gesto. «Ella viene conmigo», dijo. El oficial que supervisaba la operación levantó una ceja, pero no discutió. Luego miró a Damián. ¿Y él? ¿También? Damián no entendía. Miró por la ventana. Los otros chicos ya no estaban. Lucía los llevó con ellos al puerto. Él no discutió. Estaba asustado. El vuelo fue corto. Media hora hasta la órbita. Subieron junto a un grupo de técnicos y un puñado de soldados, todos en silencio. Desde la ventanilla, Damián pudo ver el planeta extendiéndose debajo, marrón y gris, con nubes de polvo en suspensión. Su mundo natal, muerto desde antes de que él naciera. La estación orbital era vieja, pero aún operativa. Giraba lentamente sobre su eje, alimentada por paneles solares y con un campo electromagnético activo para repeler microimpactos. En su interior, los corredores eran más limpios que en el cuartel, pero no menos opresivos. Un médico los recibió al llegar.
No llevaba uniforme. Charquí, se presentó sin sonrisa. Medicina regenerativa. ¿Qué tenemos aquí? Era bajo, pelado, con una expresión amarga. Llevaba una jeringa en la mano antes de que alguien hablara. Esto es un antisuero, explicó. Neutraliza las cepas activas del virus. No hace milagros, pero evita que el sistema colapse hasta que tu cuerpo pueda combatir la infección por sí solo. Si la infección ya está muy avanzada, bueno, lo van a descubrir rápido. Se acercó a Nora. Le inyectó el antídoto sin decir nada. Ella apenas reaccionó. Cuando se giró hacia Damián, Lucía levantó la mano. A él no, dijo. El médico la miró fijo. No le gustó. ¿Por qué no? Lo vi en la carretera. Abatió a un desertor armado, solo, cuerpo a cuerpo. El médico lo miró de nuevo, con duda. ¿Estás segura? Lucía no respondió. Solo sostuvo la mirada. El médico suspiró. Bien, como quieras. Damián no entendía. ¿Lo iban a dejar morir? ¿Había hecho algo mal? Miró a su hermana. Ella estaba medio inconsciente, pero respirando mejor. Lucía se le acercó y le puso la mano en el hombro. No tenés nada que temer, dijo. Y por primera vez, su voz no sonó como una orden, sino como un consejo. El médico necesita más tiempo con tu hermana, dijo Lucía. Vení, hay algo que quiero mostrarte. Las barracas estaban hundidas en lo profundo del complejo, protegidas por muros reforzados y blindajes de plomo. No eran dormitorios, eran refugios para soldados, pensados para resistir la radiación y ataques desde el exterior. Lucía abrió la puerta con su código personal y entró sin pedir permiso. Damián la siguió. El aire era seco, con olor a metal y desinfectante. Un silencio absoluto envolvía el lugar, interrumpido solo por el zumbido eléctrico de los sistemas de ventilación. Ella se sentó en una de las literas de acero, bajó la manga de su chaqueta táctica y le mostró el brazo. Allí estaba, tatuada en la piel curtida por el combate, una calavera roja, rodeada por una inscripción en latín. Tempora mutantur. Los tiempos cambian. El símbolo de la legión. Lucía lo vio mirarlo. Luego alzó la vista y habló. Hay algo que debes saber, Damián. Algo que nadie le dice a los que están allá abajo. A los que aún creen que tienen una vida civil esperando en algún rincón de la galaxia. Él no dijo nada. La miraba como si la voz de ella viniera desde otro mundo. La razón por la que la Legión no reparte la cura para la muerte roja no es por escasez, no es por logística, es porque no quieren. Damián frunció el ceño. Ella continuó. Esos cuerpos que viste en los búnkeres no están esperando un tratamiento. No son soldados para una batalla próxima. No están en pausa, están archivados. Son una arca de Noé. Damián sintió un frío extraño subirle por la nuca. Tragó saliva. Quiso hablar, pero no lo hizo. En cientos de mundos hay estructuras como esa. Sótanos, hangares, estaciones. Lugares donde la población ha sido almacenada. No para pelear, no para curarse, para sobrevivir. Legión está perdiendo, Damián. Ya no se trata de vencer al enemigo. Se trata de evitar la extinción total. Lucía se incorporó. Su voz no era dura, pero sí definitiva. Esta estrategia tiene dos propósitos. 1. Conservar un núcleo biológico de humanos funcionales, sellados en cámaras de conservación, listos para ser restaurados. Si llega un día en que sea seguro hacerlo, eso puede ser dentro de 100 años, o millón. Las arcas están programadas para saltar en silencio, con coordenadas aleatorias, a través de zonas oscuras del espacio. No emiten señales, no responden. Son ataúdes flotando hacia el olvido, pero aún están ahí, en pausa. Y segundo, negar al enemigo lo que más necesita. Nosotros. Los cuerpos conservados no pueden ser infectados, no pueden ser transformados. Están secos, sin vida. Para el enemigo están muertos. Damián se pasó una mano por la cara.
Su mente giraba como una rueda mal encajada. «Toda esa gente», murmuró. «¿Están ahí sentados, esperando?» «Sí, y la mayoría van a esperar para siempre». Lucía lo miró con pesar. No por lo que decía, sino porque sabía que él no quería escucharlo. «Al principio, intentamos usarlos», dijo. «Los refugiados, me refiero. Se los entrenaba lo justo, se les daba un fusil, un número, un destino. Pero el enemigo no es una raza, es un diseño. Son armas vivas, nacidas y criadas para la guerra. Los reclutas civiles no tenían ninguna posibilidad. En el mejor de los casos, eran masacrados. En el peor, se rendían, o los capturaban, y entonces los transformaban. Para derrotarlos, necesitábamos menos soldados, pero mejores. Y ahí, Damián, es donde entras vos». Él la miró, confundido, como si lo hubieran empujado dentro de un sueño sin puertas. Lucía alzó el mentón, los ojos duros. El enemigo ya nos habría ganado, si no fuera por las calaveras rojas. Damián frunció el ceño. No entendía. Ella siguió. Volcrín fue una masacre, una batalla perdida desde el inicio. Pero algo falló en sus planes, algo imprevisible. Una semana antes del ataque, el planeta fue infectado con una gripe rara, algo leve, pero se extendió rápido. Cuando las arcas llegaron, la mayoría del personal estaba en cama, sin energía, sin respuesta. La base no podía defenderse. Las fragatas estaban al mínimo. Era el escenario perfecto. Y aún así, no funcionó. Porque el capitán Llopis, de la fragata Estrella de Hierro, no se enfermó. Y otros pocos tampoco. Ellos organizaron una resistencia. Contra toda lógica, destruyeron una de las arcas, forzaron la retirada del enemigo, y 2 días después, el 95% de Volcrín murió por la plaga. Damián respiraba con fuerza, y el 5%, Lucía bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, lo hizo despacio. Creímos que eran inmunes, pero no era eso. Estaban alterados. Los análisis lo confirmaron. Reflejos mejorados, fuerza, resistencia a la fatiga, capacidad mental, dolor, todo elevado, más allá de los límites humanos. No eran inmunes. El virus los había cambiado. Creemos que esa gripe fue una primera versión del proceso de transformación. Una herramienta del enemigo para preparar el cuerpo, hacerlo capaz de sobrevivir a la inyección de otros patógenos que desencadenan más mutaciones, transformándolos en las cosas del campo de batalla. Quizás uno de los primeros infectados escapó antes de completar el proceso. No lo sabemos. Pero funcionó. Demasiado bien. Damián no podía moverse. Era como si el aire de las barracas se hubiera vuelto más pesado, más grueso. Sin esos soldados, la guerra se habría terminado ese día. Cuando la tierra cayó, fue Llopis y su grupo los que formaron la legión. Los primeros calaveras rojas. Lucía se acercó. Al principio, usaron la cepa del virus con voluntarios, pero la efectividad se redujo rápidamente. Al final, solo 1 de cada 10.000 sobrevivía a la infección. El resto moría, o peor. El alto mando lo supo. Supieron que los civiles estaban condenados, que si no entraban a las cámaras, serían cazados, infectados, convertidos en armas para matar más humanos. No sembraron el virus, pero no hicieron nada por detenerlo. Damián sintió un vértigo. Vio de nuevo las caras en el cuartel, los cuerpos en las cámaras, las lágrimas de los padres, todo el sistema, diseñado no para salvarlos, sino para archivarlos o usarlos. ¿Y nosotros?, dijo él con voz quebrada. ¿Qué somos? Lucía se agachó frente a él. Estos días apenas has comido, apenas has dormido, pero no te debilitas. Tenés el virus hace días y no te está matando. Damián se quedó en silencio. Había estado demasiado preocupado por su hermana, por la posibilidad de otra emboscada, pero ahora se daba cuenta.
En ese tiempo apenas había visto a Lucía dormir o comer algo. Y ella había estado caminando con ellos cargando rifle y armadura desde que su Syntex había caído el segundo día. «Sos uno en 10.000, Damián», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Y eso te convierte en un arma».